Jacques Maritain. Vida y obras. Filósofo neotomista francés. Nació en París el 18 de noviembre de 1882 en una familia burguesa laica. Entre sus inmediatos profesores de filosofía está Henri Bergson, quien lo libró del positivismo en boga. Por influencia de Léon Bloy, se acercó al catolicismo. Se bautizó con su mujer Raisa en 1906. A partir de 1914 fue profesor de Historia de la Filosofía Moderna en el Instituto Católico de París. Impartió cursos en universidades y centros superiores de Canadá y de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue nombrado miembro de la Academia Romana de Santo Tomás en 1916. Fue embajador de Francia ante la Santa Sede de 1945 a 1948. Vivió en los Estados Unidos hasta 1960, donde fue profesor de la Universidad de Princeton. Después de la muerte de su esposa Raisa, acaecida poco tiempo después de su regreso a Francia en 1960, se retiró a un convento cerca de Toulouse para transcurrir ahí sus últimos años de vida. Falleció el 28 de abril de 1973. Maritain es uno de los representantes más significativos, junto con Etienne Gilson, del tomismo del siglo XX, cuya terminología ha renovado hasta lograr con ella penetrar en problemas actuales apenas aludidos con anterioridad en la tradición escolástica: filosofía política, social, de la educación, ciencia y filosofía, epistemología, etc. Para Maritain, la filosofía tomista, en sentido estricto, es una filosofía existencial, en cuanto que mediante la inteligencia vemos que ella está hecha para aprender el ser, en su función más perfecta, que no consiste en fabricar ideas, sino en juzgar. La inteligencia se apodera de la existencia ejercida por las cosas. En esta dimensión, Maritain funda su epistemología metafísica y crítica. Conocer, en efecto, es esencialmente conocer algo. Al conocer, yo me subordino a un ser independiente de mí, me dejo vencer, convencer, subyugar por él, y la verdad de mi espíritu es su conformidad con lo que está fuera de él y que es independiente de él. La cuestión crítica es, por tanto, una cuestión metafísica y presupone un cierto desarrollo del saber, puesto que sólo así puede volverse sobre sí mismo. En cuanto a la ética, Maritain acentúa su carácter existencial y sostiene que ésta, incluso en cuanto ciencia racional natural, no puede, en la actual condición de la humanidad, mantenerse a un nivel puramente natural, ya que el ser humano existente es el ser humano elevado por Dios a un orden sobrenatural. Por esto, la ética es una ciencia que necesita esencialmente subordinarse a la teología. Sin esta dimensión, la ética queda radicalmente incompleta, pues no tendría en cuenta ciertos datos básicos sobre la vida humana que solo la revelación cristiana puede proporcionar. En el campo de la filosofía política, Maritain rechaza el liberal capitalismo y el socialismo, los que considera como los últimos residuos de la concepción naturalista del ser humano, típica del mundo moderno. En su libro Humanismo Integral, Maritain analiza cómo el ser humano llega a una concepción antropocéntrica. El antropocentrismo surgió en el Renacimiento como reacción contra el teocentrismo medieval, pero uno y otro son deficientes, aunque de distinto modo. Sin desconocer la grandeza del ideal sacrocristiano del medioevo, que cayó en el peligroso defecto de subordinar excesivamente lo temporal a lo espiritual, Maritain ve correcto el deseo de autonomía del Renacimiento. No obstante, que después se desviara hacia formas acristianas y anticristianas. El defecto de la cristiandad medieval no estuvo en su condición de cristiandad, sino en la infravaloración de lo temporal en cuanto tal. El defecto del humanismo moderno no radica en su condición del humanismo, sino en su carácter acentuadamente antropocéntrico. Por esto, es preciso, según Maritain, un humanismo integral que sirva de base a la cristiandad futura. En este nuevo momento de la historia de la cultura cristiana, la criatura no sería desconocida ni anulada ante Dios, sería rehabilitada en Dios.
Lo que propone, así pues, Maritain es un nuevo humanismo, un humanismo teocéntrico, radicado allá donde el ser humano tiene sus raíces, humanismo integral, humanismo en la encarnación. Este nuevo cristianismo tendrá que aceptar el pluralismo y la legítima autonomía de lo temporal, fomentará la libertad de las personas y una paridad esencial entre los distintos elementos de la empresa, y tendrá conciencia de que la labor común en la ciudad no es tanto una obra divina como una obra humana, penetrada de ese principio divino que es el amor. La anterior postura humanista de Maritain se funda en el concepto antropológico de que el ser humano es individuo por lo que tiene de material. La materia es el principio de individualización en la naturaleza y es persona por lo que tiene de espiritual. El ser humano en cuanto individuo es parte de la sociedad y a ella se debe. Pero la persona no tiene otro fin que Dios mismo. Su condición personal da al ser humano una dignidad en cierto modo absoluta. Por consiguiente, solo una democracia personalista responde a las exigencias de la naturaleza humana en nuestro tiempo. Entre sus obras podemos citar 7 lecciones sobre el ser y los primeros principios de la razón especulativa, París 1933. Ciencia y sabiduría, París 1935. Humanismo integral, París 1936. Filosofía de la naturaleza, París 1936. Breve tratado acerca de la existencia y de lo existente, París 1947. La persona y el bien común, París 1947. Las nociones preliminares de filosofía moral, París 1951. Filosofía de la historia, Nueva York 1957. Por una filosofía de la educación, París 1959. El campesino del Garona, París 1966. Perspectiva atomista sobre la educación. Maritain, siguiendo los pasos de una filosofía, afirma en su libro Por una filosofía de la educación, París 1959, la necesidad de una fundación filosófica de la pedagogía e indica que las ciencias positivas, la psicología y la sociología en particular, pueden dar importantes contribuciones respecto a los medios, los métodos y las técnicas de la educación, poniendo de relieve los condicionamientos físicos, psíquicos y socioambientales del conocimiento y del comportamiento humano y de su educación. Pero los medios valen solos si están orientados a los fines, y los métodos son realmente eficaces solo si son proporcionados a los fines que se quieren alcanzar. Por tanto, no acepta Maritain un planteamiento simplemente funcionalista sin una perspectiva teológica, como hace frecuentemente la pedagogía pragmatista, pues esto significaría negar el concepto mismo de educación que implica la idea de un desarrollo finalizado. Así pues, la educación no puede ser fin en sí misma, una actividad por la actividad. La educación tiene un contenido al cual la actividad debe subordinarse. En otros términos, tiene el ser humano como sujeto y fin del proceso educativo. El pensamiento de Maritain, decíamos, es una consecuencia de su filosofía, donde rechaza todo fenomenismo y afirma que no se conoce por conocer indefinidamente, ni se quiere por querer incesantemente, sino que se conoce por poseer la verdad y se quiere para alcanzar el bien, esto es, el ser. Maritain afirma que, en materia de educación, como en todas las cosas que se refieren a la vida del ser humano, lo que es de mucha importancia es la dirección del desarrollo y la jerarquía de los valores que ello implica. Por tanto, antes de cualquier cuestión sobre la orientación fundamental de la educación, se encuentra primero la teoría del conocimiento, a la cual el educador se adhiere, consciente o inconscientemente. Para Maritain, la filosofía atomista tiene claro que existe una diferencia de naturaleza entre los sentidos, donde el conocimiento depende de una acción material ejercitada sobre los órganos corpóreos y capta las cosas en su existencia concreta e individual, y la inteligencia, que es espiritual por esencia, que capta mediante los conceptos universales que ella extrae de la experiencia sensible los trozos constitutivos de lo que las cosas son. El empirismo y todas las corrientes filosóficas situadas en esta línea niegan este punto fundamental. Para la filosofía empirista no hay distinción de naturaleza, sino solo de grado, entre los sentidos y la inteligencia. Por esto, el conocimiento humano es conocimiento del sentido.
solo que es más elevado que en los otros mamíferos. Este planteamiento empirista en el campo nociológico queda circunscripto a un conocimiento sensible en el que el empirista le ha dado un lugar a la razón, aunque de un modo poco consciente y más bien velado por el esensismo en que se fundamenta. Por consiguiente, una teoría educativa fundada sobre el empirismo abarcará enteramente el desarrollo del niño y del adolescente y se interesará por la cultura de los poderes espirituales y racionales, pero haciendo esto ignorará la naturaleza misma de estos poderes y desconocerá sus necesidades y sus propias aspiraciones, y llevará cada cosa a ese plano equívoco donde el desarrollo del pequeño ser humano está concebido en función de la vida y del desarrollo puramente animal. Para la filosofía atomista, según Maritain, el conocimiento es en sí mismo un valor y un fin, y la verdad consiste en adecuación del intelecto con la realidad, con lo que es o existe, independiente del espíritu. La inteligencia tiende a aprender y a conquistar el ser. Su fin y su alegría son esencialmente desinteresados. Por consiguiente, el fundamento de la tarea educativa se basa en la afirmación de que es la verdad la que libera al ser humano, y se demuestra que la educación no es educación plenamente humana, sino cuando es una educación liberal, que prepara al adolescente a ejercitar su capacidad de pensamiento de modo auténticamente libre y liberador. En otros términos, la aventura de la educación consiste en una incesante apelación a la inteligencia y al libre arbitrio de los jóvenes. En esto se fundamenta la educación liberal democrática de Maritain. Esto es, debe mirar esencialmente a cultivar y a liberar, a formar y a equipar la inteligencia y a preparar el desarrollo de las virtudes intelectuales. En las dimensiones concretas del saber, una educación liberal democrática, o sea, de las bases, es una educación liberal orientada a la inteligencia natural de la juventud, con un total respeto por tal inteligencia, por su particular modo de actuar todavía inmerso en la imaginación, como también por su necesaria unidad. El fin auténtico de la educación no es la información enciclopédica ni una práctica de aprendizaje para las escuelas. Más bien es una educación liberal de las bases, democrática, cuya tarea es el conocimiento universal a nivel de la inteligencia natural. El conocimiento universal que los jóvenes deben adquirir a nivel de la inteligencia natural es la tarea esencial de los años de instrucción secundaria y preuniversitaria, o sea, propiamente lo que llama Maritain educación liberal de las bases. Fines y valores de la educación. Para Maritain, el fin principal de la educación, en un sentido muy amplio, consiste en ayudar al pequeño ser humano a alcanzar su plena formación humana, educación que continúa durante toda la vida de cada uno de nosotros. De modo que en la obra educativa el deber del adulto frente a la juventud es estar atento a lo que corresponde al fin primario de la educación, o sea, la verdad para conocer en los diferentes grados de la escala del saber y la capacidad de pensar y de juicio personal que hay que desarrollar, revigorizar y establecer firmemente. Enseguida, debe tomarse en consideración lo que corresponde a otros fines esenciales pero secundarios de la educación, en particular, asegurar la transmisión de la herencia de una determinada cultura, preparar para la vida en sociedad y para el comportamiento del buen ciudadano, procurar el bagaje mental necesario para cumplir una función particular en el ambiente social, para cumplir con la responsabilidad familiar, para ganarse la propia vida. Ahora bien, el sistema escolar no es más que una instancia parcial e inicial en la tarea de la educación, y porque él se refiere a esto que puede ser objeto de enseñanza, a la vez hace referencia a la educación y a la formación de la inteligencia más que de la voluntad. El fin primario a que nos hemos referido está determinado por la naturaleza humana. Por esto, la pregunta ¿qué es el ser humano? Es el preámbulo de toda filosofía de la educación, que tiene dos implicaciones definidas. Primero, la filosófica u ontológica, que trata de la naturaleza humana considerada en su ser esencial, y la segunda, la científica o fenomenológica, que se refiere a la naturaleza considerada en sus caracteres fenoménicos, que son objeto de investigación de las actuales ciencias de observación y de cálculo. Estas dos implicaciones no son incompatibles, al contrario, se completan recíprocamente. La parte científica, especialmente la psicológica empírica, nos ofrece importantes elementos siempre en número mayor,
que son utilísimos para tratar y orientar al niño y a la juventud, pero el aspecto científico no puede darnos, en materia de educación, ni los fundamentos ni las orientaciones primeras que se fundan en una antropología filosófica que debe ser ante todo conocida y que responda a cuáles son los principios constitutivos del ser humano, cuál es su valor en el mundo y cuál es su destino. Estos temas se refieren concretamente al conocimiento filosófico del ser humano, incluidos los datos relacionados con su condición existencial. El concepto tomista del ser humano que sostiene Maritain insiste sobre la profunda unidad psicofísica del ser humano, sustancia única compuesta de materia y de forma, o entelequia espiritual. Y además insiste sobre la noción de la personalidad humana. En efecto, el ser humano es una persona que se capta o se posee a sí misma con la propia inteligencia y voluntad. El ser humano no es simplemente un ser natural. Él tiene en sí una existencia espiritual de conocimiento y de amor, del cual no hay un equivalente en el mundo de la naturaleza. El ser humano es también un ser histórico. Sin embargo, para Maritain, su naturaleza, su puesto y su valor en el universo, su dignidad, sus derechos, sus aspiraciones como persona y su destino delante de Dios no cambian. Por consiguiente, los fines secundarios de la educación deben adaptarse a las condiciones cambiantes de las sucesivas épocas históricas. Pero en cuanto al fin primario y en cuanto a la intrínseca acción reguladora que él ejerce sobre los fines secundarios, es una pura ilusión hablar de una continua revisión de los fines de la educación. Las páginas de Maritain sobre temas de educación cristiana son abundantes e importantes. Abarcan temas fundamentales como la educación moral y religiosa, la enseñanza de la teología, la integridad de la razón natural, la idea cristiana del ser humano y su influencia sobre la educación, temas específicos sobre educación cristiana, programa escolar, desarrollo de la inteligencia cristiana y cómo fortificar la vida espiritual. La orientación filosófica de Maritain parte de que la idea tomista del ser humano coincide con la idea griega, hebrea y cristiana. Es aquella de un ser humano como animal dotado de razón, cuya suprema dignidad consiste en la inteligencia, de un hombre, mujer, libre individuo en relación personal con Dios, cuya suprema virtud consiste en obedecer voluntariamente a la ley de Dios, de una mujer, de un hombre, como criatura pecadora y herida, llamada a la vida divina y a la liberación traída por la gracia, cuya suprema perfección consiste en el amor. Así pues, la educación se proyecta en una pedagogía personalista para la cual Maritain indica métodos, estructuras escolares adecuadas, traza las grandes líneas de una metodología y de una organización escolar respetuosa de la persona humana del educando y de la persona del educador, puesto que solo la persona puede educar a la persona, y la educación es un encuentro personal que se realiza en un ambiente natural y social entre el educando y el educador. El personalismo pedagógico de Maritain representa el regreso a la trascendencia y a los valores definitivos. En este sentido es un antimoderno respecto a todas las desviaciones que se han estratificado, pero es ultramoderno con respecto a las exigencias que han surgido en el desarrollo histórico. Su posición de crítica es una posición constructiva. No se niegan las exigencias de activismo y de sociabilidad. No se rechazan las contribuciones positivas dadas por la pedagogía, la psicología, la sociología. Más bien, ellas se integran, se hacen verdad en una concepción espiritualista de la mujer y del hombre y de la educación.